Muy buenos días, lunes 15 de junio del 2026, 8:36 de la mañana. En apertura de sesión americana, vamos a hacer un análisis técnico de los principales índices y bonos del Tesoro de Deuda Americana. Iniciemos con bonos de deuda pública de Estados Unidos, gráfico semanal. La vela anterior tenemos una vela envolvente bajista, el cual llegó al 4,2% y rebotó a la baja, llegando a los 4,036%. Esto principalmente tal vez se debe por la noticia del posible acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos. Digo posible porque la narrativa la cambian cada semana, ya que el acuerdo aún no está firmado. Esta noticia movió bastante el mercado. Actualmente estamos en 4,039%. Tipos de interés, que es nuestra línea azul, se mantiene en 3,75. Nuestra M2 en 22,8 trillones. Nos vamos a los bonos de 10 años. Aquí sí evidenciamos un movimiento lateral desde el 2000, inicios del 2024, finales del 2023, con una resistencia de los 4,7%. La vela anterior en gráfico semanal es bajista, no muy grande, una vela un poco de indecisión, llegó a los 4,574% y bajó hasta los 4,44%. Actualmente está en 4,44% los rendimientos de los bonos a 10 años. Bueno, nos dirigimos a los principales índices de Estados Unidos, como es el Standard Poor's. Standard Poor's abriendo en gráfico diario, abriendo con un gap alcista, ya que la sesión de la semana pasada, el cierre llegó a cerrar en 7.430 y abriendo en los 7.514, debido por el tema de las noticias del posible acuerdo.
tenemos una resistencia importante en los 7620, que es nuestro máximo histórico. Línea blanca es el Nasdaq. Actualmente está en 29.635 dólares. Desde el día miércoles 10 de junio tuvo un rebote desde los 28.517, llegando hasta el precio actual de los 29.635. Tenemos un nivel de resistencia en los 30.672, su máximo histórico. Continúa en su tendencia alcista en largo plazo. Dow Jones Industrial, línea azul. Igualmente, miércoles 10 de junio llegó a caer y rebotar desde los 27, desde los 51, desde los 49.922 dólares, y actualmente llegando a los 51.725. Vemos que ha roto su máximo histórico, que teníamos en los 51.529. Hay que estar pendiente si tenemos un rebote en este nivel o una ruptura confirmada. Bueno, principales metales preciosos. Bueno, como habíamos visto, desde el 29 de enero, que hizo su máximo histórico en 5.600 dólares el oro, y 6,7 dólares el cobre, iniciando una corrección en el oro hasta los 4.029 dólares. Un nivel importante porque pues tenemos un número cerrado que es los 4.000. Podemos decir que hay un posible suelo en el oro. Abriendo con un gap alcista. Ya tenemos que esperar si la vela de hoy se mantiene alcista o tenemos un rechazo.
que puede ser más o menos en este nivel, 4500. Tenemos un nivel importante en 4500. Estar pendiente si este gap lo cierra. Si lo cierra, pues lo cierra a la baja, podemos decir que puede continuar cayendo el oro. El cobre sí ha tenido un desfase, que es nuestra línea de color dorado, casi tono café. El desfase en el movimiento entre el oro, la plata, el cobre ha tenido un mejor rendimiento, no ha sufrido las mismas caídas que el oro. Puede ser posible el impulso y la demanda por el tema de la inteligencia artificial. Tenemos un máximo histórico en 6,7 dólares. Estamos muy cerca. Actualmente el precio rebotó desde los 6,2 dólares. Tenemos un nivel importante de soporte de los 6,2, rebotando desde el día miércoles hasta el precio actual de 6,5 dólares. Movimiento lateral. Vamos a hacer un análisis en criptomonedas. Iniciemos con Solana. En gráfico de 4 horas tenemos una tendencia bajista totalmente clara, una tendencia bajista algo rápida, movimientos fuertes a la baja, retrocesos muy pequeños. El retroceso que vemos en esta parte sí es bastante significativo. Tenemos un rebote desde los 60 dólares, un nivel psicológico importante, y actualmente en los 74 dólares. Esto fue un movimiento del 23% en Solana. Pero hay que tener en cuenta que mientras no supere la resistencia de los 83 dólares, no tenemos ruptura ni cambio de tendencia bajista. Estamos en el 61% del retroceso de Fibonacci. Por el momento la tendencia bajista sigue viva. Tenemos una
posible ruptura de la línea de tendencia bajista. Puede ser un falso escape al alza. Puede que rebote en los $75. En gráfico de 15 minutos, si tenemos no se podría decir una tendencia alcista, se podría decir un movimiento lateral. Tenemos un soporte en los 66, donde ha rebotado 2 veces. Y un fuerte movimiento al alza, llegando a los $73,73 actualmente. Puede ser un inicio de tendencia alcista en gráfico de 15 minutos, que esto es prácticamente el retroceso de la tendencia bajista de gráfico de 4 horas. Lo que sí tenemos es en la onda de 4 horas. Estamos en la onda número 3. O si es un retroceso, podríamos estar en la onda A, B y C, ya que estamos en el retroceso de tendencia bajista de 4 horas. Hay que estar pendiente si es un retroceso o nos está creando un posible suelo el gráfico de Solana, en gráfico de 4 horas. Aunque por lo visto la tendencia bajista puede seguir continuando. Nos dirigimos a Ethereum. Casi el mismo patrón, tendencia bajista en gráfico de 4 horas. Inicio de onda alcista en gráfico de 4 horas, que es nuestro retroceso de nuestra tendencia bajista. Bueno, en gráfico de 15 minutos tenemos un soporte claro en los $1,653. Y desde el día 14 de junio tuvo una subida del 10%, movimiento bastante fuerte en las criptomonedas.
En gráfico de 15 minutos tenemos un inicio de tendencia alcista bastante fuerte, pero hay que tener en cuenta que estamos en una resistencia de un nivel importante de gráfico de 4 horas en los $1,812. Podríamos tener un posible rebote a la baja, movimiento fuerte a la baja en Ethereum. Si esta resistencia no es rota, podríamos decir que podríamos ver un movimiento fuerte a la baja, buscando los 1713. El oro, iremos a gráfico de 4 horas. Tenemos también una tendencia bajista en 4 horas. Estamos en el retroceso de gráfico de 4 horas, llegando al 61% de retroceso de Fibonacci. Un nivel importante, una resistencia en los 4,369, que ha sido testeada el 27 de mayo y una vez más testeada el 9 de junio. Nuevamente hoy la testeamos. Por el momento la tendencia bajista sigue viva. Tenemos un movimiento alcista en gráfico de 15 minutos. Y ya iniciamos a ver un posible rechazo del nivel que habíamos dicho anteriormente de los $4,369. Teniendo en cuenta que tenemos unas divergencias en lo que es RSI, y MACD, tenemos divergencias bajistas. 9 horas. Nos dirigimos al petróleo. Hay que tener en cuenta que todos estos símbolos son de Binance, donde yo opero. En el petróleo tenemos un rebote bastante importante. Teníamos un movimiento fuerte a la baja, el cual llegó hasta los $79,52.
En gráfico de 4 horas podemos evidenciar la mecha en la parte inferior. Rechazando ese nivel de los $79. En gráfico de 4 horas tenemos una tendencia bajista. Posiblemente viendo este rechazo, podríamos decir que podría crear nuestro retroceso en un gráfico de 4 horas, posiblemente llegando a testear los $88 para continuar su tendencia bajista. Gráfico de 15 minutos. Tenemos una resistencia a los $85. Actualmente no vemos ningún movimiento fuerte. Velas de indecisión, nada importante. Una resistencia en los $82 también, 82,88. No vemos movimientos fuertes. Nos dirigimos a Forex. Iniciamos analizando el gráfico de 4 horas en el euro dólar. Gráfico del símbolo de euro dólar de Interactive Brokers. Tenemos tendencia bajista clara. Y nos ha creado desde el nivel de 1,14998 dólares testeando una en el 8 de junio y otra vez el 11 de junio con una vela envolvente bastante fuerte, alcista, bastante importante esta vela. Pero por ahora nos crea un retroceso de la tendencia bajista de gráfico de 4 horas con inicio de onda alcista por el momento no tenemos una ruptura confirmada de la tendencia bajista. Por el momento la tendencia bajista sigue viva. Gráfico de 15 minutos. Podríamos decir que estamos en la onda ABC. El euro dólar podría continuar subiendo.
llegar a testear el nivel de 1,16457. Tenemos tendencia alcista en gráfico de 15 minutos totalmente clara. Podríamos evidenciar un posible test a este nivel, 1,15885, y rebotar al alza. Digo posible porque puede que no lo haga, que inicie su movimiento desde este momento. Dólar yen, gráfico de 4 horas. Tenemos un nivel importante en los 160,585 dólares. Una resistencia. Llega a este nivel y cae nuevamente. Inicio de onda en gráfico de 4 horas, una onda bajista. Tenemos una creación de un triángulo. Hemos testeado varias veces este nivel, como se puede evidenciar. Una vez fue el 27 de marzo, la otra vez fue el 30 de abril y esta vez fue el 10 de junio, el más reciente. Lo cual nos dice que podríamos ver un movimiento a la baja. Un gráfico de 15 minutos nos crea también un triángulo. Movimiento lateral. No tenemos tendencia visible clara, solo un movimiento lateral. Teniendo en cuenta que en el dólar yen se ve mucha volatilidad, mucha mecha en la parte inferior principalmente. En la parte superior no vemos ninguna mecha, pero en la parte inferior sí vemos continuamente rechazos a los niveles inferiores. El precio cae y rechaza, cae, rechaza, cae y rechaza. Tenemos un nivel en los 160 dólares. Y otro nivel en los 150, 64,8 dólares. Nuestro trade para el día de hoy va a ser un largo en el euro dólar. Voy a buscar el posible test al nivel de 1,15885. Posible test
y precio de entrada. Con un stop loss en el pivote anterior, que está en el 1,15571, ya que si rompe este nivel de 15 minutos, o sea, la idea cambia totalmente, ya estaríamos nuevamente retomando la tendencia bajista de gráfico de 4 horas, teniendo en cuenta que vamos a operar es el retroceso de la tendencia bajista de gráfico de 4 horas, buscando un take profit en el nivel de 1,16457, que es donde posiblemente pueda terminar la onda C. Esto nos daría un ratio de 1,89 dólares, de 1,89%, perdón, un ratio de 1,89. Y eso sería todo por el día de hoy.